Esto es continuación de los estudios que hemos venido realizando sobre la justicia de Dios y del Evangelio de agua, sangre y el Espíritu. Ahora les voy a leer algo sobre el Evangelio y lo que les voy a dar les va a dar luz a ustedes en el Evangelio de agua y Espíritu. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Lo siguiente lo sacamos de Romanos 6, del capítulo 3, 4 y 5. Y esto es lo que el apóstol Pablo, él nos dio así por revelación de su hermoso evangelio que Dios le dio, y él lo ha transmitido a nosotros. Este es el bautismo también, que significa lavar. Significa que como Jesús fue bautizado, aceptó todos los pecados del mundo y aceptó todas las iniquidades de los pecadores. Los que conocen esta verdad y creen en ella pueden borrar todos sus pecados por la fe. En otras palabras, el bautismo significa que todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús sin excepción, y habla de la verdad de que quien crea en esto recibe la remisión de los pecados sin excepción. Como todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, quien crea en este recibe la remisión de los pecados. Esta verdad fue prevista en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento deja claro que Jesucristo vendría y tomaría todos los pecados de esta manera. Está escrito en Levítico 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este pasaje habla sobre la absoluta necesidad de la imposición de manos sobre el animal del sacrificio para borrar los pecados propios. Cuando dice que el sacrificio será aceptado para expiación suya, significa que Dios lo aceptaría con placer. Así, el sacrificio que complacía a Dios requería que los israelitas pasasen sus pecados al animal mediante la imposición de manos en su cabeza. Solo entonces Dios lo aceptaba. En el Antiguo Testamento la imposición de manos significa pasar, imputar y enterrar. Levítico 1:1-4. En el Nuevo Testamento el bautismo significa exactamente lo mismo. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue la obra de aceptar todos nuestros pecados. Dios estableció este principio de salvación como imposición de manos en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote pasaba los pecados del pueblo de Israel cada año el 10º día del 7º mes. Está escrito: pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levítico 16, 21 y 22. Cuando Aarón, el sumo sacerdote, ponía las manos sobre el animal del sacrificio en nombre de todo el pueblo de Israel, todos sus pecados se pasaban a la cabeza del chivo expiatorio. Por eso este animal moría en el lugar de toda la gente. De la misma manera, para ser redimido de sus pecados, los israelitas traían cabras, ovejas o toros puros al altar de los holocaustos, y les pasaban sus pecados mediante la imposición de manos sobre la cabeza de los animales. Los pecados diarios eran pasados por los pecadores individuales, mientras que los pecados de todo un año eran pasados por el sumo sacerdote como representante de todo el pueblo de Israel. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento según este sistema. A través del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, todos los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús, el Cordero de Dios, y la salvación de la humanidad se consiguió. Como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el representante de toda la humanidad, se convirtió en el sacrificio para todos los pecadores, el sacrificio que aceptó
los pecados de este mundo. Al creer en este ministerio del bautismo de Jesús y su muerte en la cruz, pasamos nuestros pecados a Jesús y volvemos a la vida con Jesús por fe, para disfrutar de la vida eterna. Este sistema de sacrificios refleja el principio de la representación utilizado a menudo en la Biblia, del mismo modo en que Adán era representante de todos los pecadores como descendientes de Aarón. El sumo sacerdote Juan el Bautista bautizó a Jesús como representante de la humanidad. El Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista era el sacerdote que nació de la casa de Aarón y que representaba la humanidad. Lucas 1 del 66 al 88. Juan el Bautista era el mayor representante de todos los nacidos de mujer y un hombre que había sido profetizado en la palabra del Antiguo Testamento. Está escrito: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Jesús dio testimonio de que el hombre que había sido preparado así en el Antiguo Testamento era Juan el Bautista, diciendo que él, el Elías por venir, era Juan el Bautista. Por tanto, Juan el Bautista bautizó a Jesús como representante de la humanidad y último sacerdote de la era del Antiguo Testamento, y así cumplió la tarea de pasar los pecados del mundo. Esta tarea de Juan el Bautista fue establecida por Dios. Cuando examinamos el linaje de Juan el Bautista, como aparece en Primera de Crónicas 24:10, podemos ver que el número de sumos sacerdotes descendientes de Aarón aumentó. Por eso el rey David estableció un orden por el que debían realizar distintas funciones según sus divisiones. Entre estas divisiones, la división de Abdías era la octava. Lucas 1:9 dice, refiriéndose al padre de Juan el Bautista: Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esto nos dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote nacido de la casa de Abías, el sumo sacerdote. Por tanto, podemos ver que Juan el Bautista era siervo de Dios que tenía la tarea de pasar los pecados del mundo a través del bautismo de Jesús. La Biblia habla en varias ocasiones de cómo Jesús tomó los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Asimismo, en las escrituras de los apóstoles confesaron en distintos lugares que Jesús tomó sus pecados a través de su bautismo. Pablo testificó en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y el apóstol Pedro también testificó en Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Juan también testificó en Primera de Juan 5:8. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mateo también dio el mismo testimonio en Mateo 3:13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También explica que toda la justicia fue cumplida cuando Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús al bautizarle. Aquí toda la justicia se refiere a la justicia de Dios, que tomó los pecados de todo el mundo. Jesús
pudo cargar con los pecados del mundo y llevarlos a la cruz, porque fue bautizado. Está escrito: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. De hecho, Dios Padre dio testimonio de lo siguiente: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:16-17. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús aceptó todos los pecados del mundo para siempre, cargó con ellos, los llevó a la cruz, derramó su sangre y murió. Y al tercer día se levantó entre los muertos. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, dando la bendición de la remisión de los pecados a todos los que tienen la fe que les permite ser bautizados en Cristo y ser utilizados como sus obreros que predican el evangelio de la justicia de Dios. Aunque el Espíritu Santo testifica que el Salvador Jesús es a quien se le imputaron todos los pecados del mundo, hay personas que no lo entienden. Como sus ojos espirituales no están abiertos, no pueden ver que el Señor cargó con los pecados del mundo al ser bautizado. Piensan que incluso sin el bautismo de Juan el Bautista, Jesús hizo la obra de salvación. Sin embargo, Aarón, el sumo sacerdote, había librado al pueblo de Israel de sus pecados anuales al pasar estos pecados al chivo expiatorio a través de la imposición de manos y al matarlo según el sistema de sacrificios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento. De la misma manera como Jesús vino al mundo como el Cordero de Dios, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista, un descendiente de Aarón y representante de la humanidad, que le pasaría todos los pecados del mundo. Por tanto, Jesús llevó a cabo la obra de salvación, que cumplió la justicia de Dios junto con Juan el Bautista, según el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El animal del Antiguo Testamento aceptaba solamente los pecados personales dentro de un periodo de tiempo estipulado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino como el sacrificio del Nuevo Testamento, aceptó los pecados de la humanidad para siempre a través de Juan el Bautista y fue crucificado para pagar el precio de esos pecados. Por eso la Biblia dice que fuimos bautizados en Cristo y enterrados con Él. Después de que Jesús fue bautizado, Juan el Bautista dio testimonio de él diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Sin el testimonio de Juan el Bautista no podemos creer en la justicia de Dios cumplida por Jesucristo. Así que vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, testificó que Jesús tomó los pecados del mundo, como está escrito. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús pudo tomar los pecados del mundo precisamente porque fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces murió en la cruz porque había tomado los pecados del mundo a través de su bautismo. Cuando decimos que fuimos bautizados en Cristo, significa que fuimos unidos con Jesús por fe, al creer que Él aceptó todos nuestros pecados cuando fue bautizado por Juan el Bautista. La palabra unir aquí significa que nuestros corazones deben unirse con Jesús al creer todo lo que Él hizo cuando vino al mundo, y así que debemos darnos cuenta de que Jesucristo hizo cuanto vino al mundo, y debemos de creer lo que Él hizo. Hermanos, este estudio es para que nuestra fe esté puesta en el Señor Jesús, en la justicia de Dios, en el plan de Dios, el Evangelio. Y este es el Evangelio de los Evangelios, porque ahorita están predicando un Evangelio que no es. Es un Evangelio que sale de sus cabezas, de sus mentes, pero no está basado así dentro del plan de Dios. Y estos estudios nos están llevando a que Dios, por medio del Espíritu Santo, haga conciencia en ustedes y pongan los ojos en Jesús. Hermanos, muchas gracias. Seguimos con los estudios y que el Señor les bendiga.